amigos, gracias por acompañarnos en este episodio de Baloncesto de Norte a Sur. Como siempre con ustedes, Pedrito, Coró, Pacho Angulo, exjugadores profesionales veteranos de nuestra tricolor por muchos años. ¿Cómo te encuentras, Pedrito? Muy bien, un saludo muy especial a todos nuestros seguidores en el nuevo episodio de Norte a Sur Baloncesto. Esperando que sea de total agrado de cada uno de ustedes. Claro que sí, Pedrito. Pacho, tenemos un invitado hoy muy especial, Bayuno. Compañero de ustedes lo conoce, están muy familiarizados con él. Una de esas personas que logra cambiar la historia del baloncesto colombiano, Pacho. Bueno, un saludo a todos nuestros seguidores. Realmente es un personaje muy bueno que nos tiene que contar, o nos gustaría que nos contara muchas anécdotas, especialmente en su vida deportiva. Realmente estamos muy contentos de tenerlos aquí hoy desde la ciudad de Manizales y él desde Estados Unidos. Pedrito, una cuestión con nuestro invitado es que parece que tiene como una personalidad que no le gusta estar mucho en redes sociales, en ese tipo de cosas, y como salió hace tantos años del país para Texas, como que la gente no sabe mucho qué está pasando con la vida de él, ¿verdad? Como que está un poco alejado de las redes sociales, ¿verdad, Pedrito? Él realmente no le gusta mucho las redes sociales, siempre, y antes de las redes sociales él siempre ha sido como más rodeado de sus amigos, que no le gusta que le enteren como mucho de su vida personal. Entonces por eso yo creo que él tampoco es muy amigo de las redes sociales. Tuvimos una charla muy interesante, nos cuenta muchas cosas de su vida personal, nos cuenta muchas cosas de su vida profesional y de pronto ángulos de visión de muchas cosas, Pacho, que uno no siempre está enterado, que uno no veía las cosas siempre desde ese punto de vista. De verdad que nos da una ventana para entrar a su basketball IQ, a todo lo que piensa con respecto al baloncesto y su vida. Bueno, sí, realmente uno lo vio y las personas que no estuvieron cerca de él lo vieron en la cancha, lo espectacular que era, lo técnico que era, pero de su vida personal muy pocas personas se enteraron. Realmente tenemos la oportunidad de conocerlo un poquito más y se van a dar cuenta lo especial que es como persona este personaje. Que era una época que el baloncesto se vivía mucho en Colombia. Después de esa entrevista con nuestro invitado Pedrito, yo creo que la gente va a poder entender muchas más cosas de él y lo que pasaba en Colombia en ese momento. Sí, realmente sí, porque como tú dices, él era o ha sido el jugador más importante, yo creería, dentro del baloncesto colombiano. Un jugador que podía estar en todas las posiciones, podía hacerte 1, podía hacerte el 2, 3, 4 y hasta 5 en algunos momentos lo podía hacer. Entonces yo creo que era un jugador muy valioso para cualquier equipo que lo tuviera en ese momento. Tuvimos la fortuna de que él estuviera y compartiera con nosotros muchos años con el equipo del Valle. Bueno, sí, estamos invitando a todos nuestros seguidores a que miren y escuchen esta entrevista. Realmente es muy importante. Es una entrevista muy especial con uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia. Realmente, si tú quieres saber parte de la historia de Colombia, cómo jugó, cómo se vivió en esa época, es muy importante que escuchen y miren esta entrevista. Bueno, muchachos, sin más preámbulo, aquí los dejamos con la entrevista de este episodio de nuestra sección, el Salón de la Fama del Baloncesto Colombiano. Espero que lo disfruten. Nos vemos en el próximo episodio, muchachos, y no olviden, todos los martes tenemos nuevos episodios. Por favor, síganos en redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, y a veces la gente, Pedrito, no tiene tiempo de sentarse a ver el video, pero no importa, ponga el audio, está en el gimnasio, va de camino al trabajo, va en un bus, va en un carro, ahí lo puede poner los audífonos y escucha la entrevista solamente en audio. La pueden encontrar en iTunes Podcast, en Spotify, Top Brass, todos los sitios. Solamente dale buscar Baloncesto Norte Sur, ahí nos pueden encontrar, muchachos. Nos vemos en el próximo episodio, que disfruten esta entrevista. Chao. Tenemos el gran honor de contar con la presencia hoy en día en nuestro show de uno de los 5 mejores de la historia del baloncesto colombiano, y sin lugar a duda el mejor de su generación. No solamente nuestro invitado es perteneciente al Dream Team colombiano de todos los tiempos, sino que también es titular del Dream Team del equipo colombiano de todos los tiempos. Una carrera impecable en la selección Colombia, integrante del equipo que juega el Mundial del 82, donde a pesar de tener una edad muy corta, de ser muy joven,
ya se empezaba a consagrar como uno de los mejores de nuestra historia. Jugó también en Estados Unidos, baloncesto universitario NCAA, donde logra muchas cosas importantes, y campeón nacional en Colombia, tanto a nivel profesional como a nivel interligas. Bayuno, gran compañero de equipo, según por lo que he escuchado que todo el mundo me comenta, respetado por todos sus entrenadores y querido por la afición colombiana. En realidad su nombre nunca ha parado de mencionarse por todas estas generaciones. Para mí, muchachos, un verdadero honor poder saludar y tener en este episodio de Baloncesto de Norte a Sur, señor Lucho Murillo. Lucho, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, primero que todo, gracias por invitarme a su programa. Para mí es un honor realmente poder estar conversando con personas del básquetbol que saben jugar en el básquetbol, y realmente para mí es un honor poder acompañarlos en el día de hoy y comentarles que el primer episodio que me mandaste me pareció genial. Yo creo que es una idea nueva pero muy efectiva, porque el análisis que hicieron ustedes de ese primer partido, yo no vi el partido de Venezuela con Colombia, pero me parecen los comentarios de ustedes muy acertados, con términos muy basquetbolísticos. Yo creo que este programa va a llegar a lejos y va a dar mucho de qué hablar. Muchas gracias, Lucho. Muchísimas gracias por tus palabras. Lucho, ¿cómo te parece que estamos en este momento? Y en mi opinión, en términos de baloncesto, básicamente un momento histórico, porque poder tenerte a ti, Lucho, y acompañado de tus hermanos, de tus compañeros de tantas batallas como lo son Pedrito, Coro y Pacho Angulo, los tres bayunos, los tres de la época de oro del baloncesto colombiano, y los tres de orígenes de los que para muchos en el país podría ser aquí entre nos la meca del baloncesto colombiano, el baloncesto del Valle. Pedrito, un momento especial para nosotros en esta charla. Sin lugar a dudas, yo estoy muy emocionado y sé que ustedes también. Un momento especial para todos los seguidores del básquet, a poder tenerlos a ustedes, los tres aquí reunidos. ¿Cómo te sientes, Pedrito? Excelentemente. Lucho, bienvenido aquí al programa Baloncesto de Norte a Sur. Gracias por aceptar esta invitación para venir a compartir aquí con nosotros gran parte de tu historia en el baloncesto y de todo lo que tú has logrado entre el baloncesto colombiano. Así que muchas gracias por estar aquí. Luis Murillo. Luis Murillo, uno de los jugadores más importantes, yo diría que el más importante del baloncesto nuestro en la época nuestra. Jugamos juntos, pero eso no quiere decir que seamos de la misma edad, que aclaremos eso. Jugamos juntos, pero somos de edad diferentes. Así que dejamos eso muy claro para que no haya confusiones. Gracias, hombre, Pedrito, gracias. Y de verdad para mí es un honor poder estar compartiendo contigo estos momentos. Pacho, a pesar de que en esas épocas, según tengo entendido, tú eras el pelado del grupo, eras el rookie del grupo, un poco más joven que ellos también, pero también cuentas con la gran fortuna de formarte como jugador al lado de semejantes figuras de Pedrito, de Lucho y de muchos más. Con el saludo para ti, Pacho, ¿cómo te sientes de estar compartiendo este momento con tus hermanos? Bueno, un saludo muy especial a Luis Salvador Murillo. Realmente me siento muy contento, muy complacido y muy agradecido de tenerlo aquí cerca de nosotros en cámara. Realmente para mí es un honor enorme, grandioso. Aprendí mucho de esta leyenda y realmente la ética de trabajo de este personaje es inigualable. Hoy vamos a descubrir todo lo que él hacía, todo lo que representó el básquet para él. Realmente, Lucho, bienvenido y muy amable, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, hombre, Francisco. De todas maneras, como dije anteriormente, para mí realmente es un placer poder compartir con ustedes. Ya lo hicimos como jugadores, lo hemos hecho en muchas ocasiones como amigos. Ahora pues en este espacio que le han abierto ustedes al básquetbol, me siento muy, muy honrado de estar con ustedes. Gracias. Lucho, de pronto para empezar, para poner todo en contexto, sales del país hace muchos años, estás radicado en Texas. ¿Por qué no nos cuentas cuándo sales de Colombia y qué haces en la actualidad? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo salí aproximadamente en la década de los 80, después del Campeonato Mundial de Básquetbol de 1982. Tuve una oportunidad para venir a jugar básquetbol aquí, que pues como todos sabemos,
era la meta de todos nosotros. Los futbolistas piensan, la meta de los futbolistas era jugar fútbol a Europa y para nosotros los basquetbolistas es venir a Estados Unidos a jugar basquetbol. Eh, uno no sabía a qué escuela o qué universidad iba a venir, simplemente quiero llegar a los Estados Unidos para poder mostrar mis capacidades. Sí, lo hice más o menos en el 82. Después del 82 tuve la oportunidad de viajar acá a los Estados Unidos. Mirando lo que he podido encontrar en internet, tienes un partido espectacular contra Estados Unidos en el Mundial del 82. Si no estoy mal, apuntas 29 puntos, siguiéndote de tu compañero de equipo Guido Mosquera. Parece que esto te abre mucho las puertas para tu futuro profesional en el baloncesto, Lucho. Sí, eso fue parte, pero realmente lo que se venía haciendo eh, con el trabajo que se venía realizando con la selección y la oportunidad que tuvimos en esa época de tener un entrenador como Jim McGregor, que era el head coach del equipo, se me abrieron las puertas porque pues tuve un apoyo incondicional de Jim, que realmente fue el que me abrió las puertas, el que me dio la oportunidad. Habló con el entrenador del equipo de los Estados Unidos, en ese tiempo era un coach apellido Wilkins, de la Universidad Stetson en Florida, a esa universidad a la que yo me dirigía. Bueno, realmente, pues como Lucho lo ha dicho, nosotros hemos compartido cancha, escenario, la vida fuera de las canchas, pero realmente a mí me gustaría preguntarle a Lucho cómo empieza la leyenda, cómo empieza esa figura, ese deportista tan consagrado allá en el barrio de las Américas, en el Coliseo de las Américas. A mí me gustaría saber cómo fueron tus inicios, Lucho, allá en el barrio de las Américas, al frente del Coliseo. Nosotros que conocemos tu barrio, sabemos que el Coliseo, la cancha queda al frente. ¿Cómo fue esos inicios? Bueno, te voy a decir, gracias a la construcción de Coliseo fue que tuve la oportunidad de jugar básquetbol, porque si no hubiesen construido el Coliseo, no creo que Lucho Murillo hubiera llegado a donde está. Se le debe mucho al básquetbol. Yo creo que el básquetbol eh, fue mi guía y sigue siendo mi guía. Para mí el básquetbol le debo demasiado. Eh, Se construyó el Coliseo. Efectivamente, mi barrio Las Américas, que era un barrio muy popular, pues el primer deporte, como todos conocemos nosotros en Colombia, es el fútbol. Y todos éramos aficionados al fútbol. Sí. Pero cuando construyeron ese coliseo, la condición era que, no sé si era el propósito o fue algo de Dios, pero era que no dejaban jugar fútbol allá adentro, exclusivamente para basquetbol. Y nosotros en esa época pensábamos que el basquetbol era un deporte de señoritas. Entonces decíamos, no, es porque el basquetbol es como un deporte como muy femenino y todas esas cosas. Y no, pues empezamos a tratar de jugar futbolito ahí dentro de la cancha y el señor celador nos sacaba de allí, no permitía. Hasta que entendimos de una u otra manera que no podíamos estar en ese espacio si no era jugando basquetbol. Y nos tocó cambiar del fútbol al basquetbol. Y ahí empezamos nosotros a jugar basquetbol. En ese tiempo había un torneo que de pronto fue el torneo que realmente impulsó a las figuras de esa época a llegar a la Liga del Valle, que era el Interbarrio, Los que barrios. fue uno de los, yo digo que sí, el Interbarrio, que yo creo que fue uno de los torneos que fue que de los que empezó a ver el fruto de lo que se hacía en esos barrios, y de ahí ya pasamos a la Liga del Valle. Eh, Jugué ahí algunos torneos interbarrios, jugué prejuvenil, jugué a mayores, porque después de prejuvenil salté de una vez a mayores, y ahí empezó, gracias a Dios, se llegó muy lejos. Tú también viviste aquellas épocas de esos torneos allá en Cali y viviste, ¿en qué momento recuerdas empezar a compartir cancha, entrenando o viéndolo ahí con Lucho? No, yo empecé, yo creo que todos los que estamos aquí nacimos en los torneos interbarrios de Cali, ¿no? Para ser parte de la elección Valle, que ahí era donde sacaban los jugadores para ser parte de las preselecciones Valle. Yo creo que todos tuvimos ese mismo inicio. Para sacar el equipo departamental, la selección Cali, ¿no? Que era el Sí, torneo claro. departamental, o sea, se sacaban dos equipos, que era el selección Valle, que era el que participaba a nivel
nacional, y el otro era a nivel departamental, que era la selección Cali. La selección departamental, la cual después, la selección Cali que iba a los juegos departamentales a representar a Cali. Y ahí sacaban la preselección a juegos ya para el torneo que fuese escogido. Lucho, en ese momento, ¿cuál fue tu primer entrenador? ¿Cuál fue el que hizo que te enamoraras del baloncesto? Bueno, mi primer entrenador se llamaba Jorge Castaño, Jorge Montaño, perdón. Un señor que habían contratado para dirigir el equipo del Barrio Las Américas. Y él vio en mí ese talento y decía, ese muchacho es muy bueno. Cosa que no compartían mucha gente porque no querían jugar conmigo porque lógicamente eh, me gustaba mucho la pelota y el aro. y, y entonces decían, mis hermanos jugaban en el equipo mayor y decían, bueno, ¿y por qué no subimos a Lucho a mayores, hermano? No, que es que este man no va a pasar la pelota, este man es una recocha, que esto, que lo otro. Y pues realmente nunca, o sea, no nunca, fue muy lentamente que pude llegar ahí a estar con ellos en la selección mayores, que era la representativa del barrio, pero en lo que era la prejuvenil, pues nosotros no teníamos ningún problema. Lucho, en esa época, la selección Valle había, básicamente sale una generación de jugadores y muchos de esos jugadores terminan también viajando a Estados Unidos y haciéndolo muy bien en Estados Unidos. La selección de Valle en esa época, según tengo entendido y he podido averiguar, a nivel nacional básicamente era difícil que otro equipo les pudiera ganar. Generalmente había una competencia que lograba dominar selección Valle. Pero ¿cómo era dentro de la selección Valle esas prácticas, esos entrenamientos con tanto talento, Lucho? Bueno, te digo, y te voy a ser sincero, en el tiempo que yo llevo jugando, nunca había visto un equipo tan competitivo como el equipo de la Selección Valle, creo que era la época de los noventas, podemos decir comenzando los noventas. Eh, Había un talento tremendo. Cualquiera de esos jugadores podía ser titulares en cualquier equipo a nivel Colombia. Y los entrenamientos de nosotros, lógicamente dirigidos por el profesor Guillermo Moreno. Primero empezamos, creo que fue con el profesor Gilberto Montoya. A mí me tocó la época de Este Gilberto Montoya. Montoya y después ya me tocó la época con Guillermo Moreno. Pero yo nunca había visto un equipo jugar tan fuerte, querer la camiseta, querer ser titular. Y eso eran unas peleas a diario por el puesto. Era una pelea a diario. Yo creo que para nosotros era más difícil, sinceramente te lo digo, para nosotros era más difícil los entrenamientos que los partidos. Nosotros en los partidos estábamos realmente relajados, podíamos decirlo de esa manera, porque los entrenamientos de nosotros eran demasiado fuertes y había demasiada competencia. Te voy a decir, y para poderte dar referencias, un poquito más de referencias, que de pronto la gente dice, pues es que tan crecidos o lo que sea, pero te puedo dar referencias de que ese equipo de esa época, yo creo que casi el 80% salieron a Estados Unidos becados, casi el 80% de ese equipo. Y jugaron acá a un nivel universitario y les fue muy bien. De ese tamaño te puedo decir que era el equipo, el talento que había en ese equipo. Mira, yo tengo muchas anécdotas y mucha experiencia con Lucho. Realmente yo fui un afortunado en haber compartido cancha con él. Y más afortunado aún, como Lucho lo describe, era tan difícil entrar en esa selección que yo fui afortunado porque yo era un juvenil. En ese momento le dieron la oportunidad a dos juveniles y gracias a Dios estuve yo y mi compañero Héctor González, éramos los jóvenes, los pollos del equipo. Pero realmente, gracias a esa oportunidad, pude conocer a Lucho y jugar al lado de él. Y manera que me enseñó demasiado. Una de las cosas más importantes que yo le reconozco a él es, como te dije, su ética de trabajo. Yo no sé si Lucho a su inicio era igual de aplicado a como fue cuando llegó a Estados Unidos.
Cuando Lucho llegó a Estados Unidos, llegó con un estilo y una manera de jugar, de entrenar. Llegó fornido, fuerte. Nosotros en Valle, en ese inicio no hacíamos pesa, pero nosotros al ver ese tipo decíamos, "Ush", y la manera como jugaba, este es el camino. De esto hay que hacer. Y Lucho hablaba de fortalecerse, tanto física como mentalmente. Realmente yo quisiera saber por qué, cuál fue el mecanismo, qué fue lo que él lo impulsó a tener esa. Aparte, me imagino que fue en Estados Unidos, pero para tener esa forma de entrenar, esa forma de prepararse, esa forma de competir. Bueno, yo creo que hay dos partes de la historia de Lucho Murillo y sus inicios. Yo creo que podemos decirle Lucho Murillo cuando estaba en Colombia y Lucho Murillo después de regresar a Colombia. Eso parte en dos. Nosotros entrenamos muy duro realmente, pero realmente carecíamos de muchas cosas que posiblemente tenemos acá. Y en la parte del fortalecimiento, como lo decís, era una de las partes que nosotros realmente no creíamos que el jugador hacer pesas era importante. Hasta que llegué acá y me di cuenta que había jugadores posiblemente del mismo tamaño mío, fuertes, rápidos y muy atletas. Entonces dije yo, para poder competir con ellos, voy a tener que hacer lo que ellos hacen, porque si no me voy a quedar atrás. Y pues me tocó hacer lo que ellos hacían, me tocó seguir el patrón, seguir el proceso que ellos seguían. Y afortunadamente eso me ayudó. Cuando llegué a Colombia, yo llegué muy fortalecido. Lógicamente el nivel era un poco más bajo, pero más sin embargo muy competitivo. Como te digo, yo no había el tiempo que jugué como profesional fuera de Colombia o aquí en Estados Unidos como universitario, nunca había visto un equipo trabajar tan duro, vuelvo y te lo repito, y querer tanto el básquetbol como esa selección del Valle. Sí, eso era verdad, ese equipo era altamente competitivo y cada entrenamiento era a dejar la última gota de sudor ahí, porque si usted flaqueaba se iba quedando. Entonces todo el mundo salía a dar el 100% en cada entrenamiento. Yo tuve la oportunidad de conocer a Lucho cuando también yo estaba en categoría juvenil y venía, Lucho lo trajeron para un torneo mayores. Ahí fue la primera vez que compartí con Lucho. Y él me escogió a mí como su compañero de habitación. Este torneo fue en Bogotá, recuerdo tanto, en el Hostal Moreno, donde siempre nos hospedaban en ese entonces en la ciudad de Bogotá. Entonces ahí siempre tuve la oportunidad de compartir con él la habitación por muchos años. Siempre fuimos compañeros de habitación. Y yo quisiera también preguntarle a Lucho, en ese momento en Estados Unidos, cuando estabas en Estados Unidos, eh, ¿a dónde fue la parte, o en qué lugar fue lo más grande que llegó el equipo que tú pertenecías? Bueno, cuando estuve en el primer junior college que se llamaba Indian River Community College en Florida, nosotros fuimos varias veces al torneo estatal. En una ocasión quedé seleccionado como All American. eh, y yo creo que fueron de los torneos más fuertes y más satisfactorios. O sea, para mí era algo impresionante a poder estar a ese nivel y competir. Y muchos de esos jugadores con los que jugué, pues pasaron más adelante a las ligas, a la liga de la NBA y todas esas cosas. O sea que para mí fue bastante satisfactorio poder haber estado en ese torneo. Después pasé a segunda división, pasé a NAIA. También estuvimos a un torneo, estuve jugando con jugadores como Joe Klein. Tuve oportunidad también de jugar con Dennis Rodman, el, el garbage man de los Chicago Bulls, como lo conocen. Que no era, no sé por qué cambió su estilo de juego, porque cuando estaba en la universidad ese hombre hacía casi 30 puntos por partido. Yo no sé qué le pasó cuando llegó a profesional, le dio por no NBA. hacer puntos. A la NBA le dio por no hacer puntos y por volverse un jugador completamente defensivo, pero el tipo te anotaba cuando estaba en la universidad fácilmente 25 30 puntos. Un jugador de tu talla, un jugador
con una estatura importante, ¿verdad? Y sobre todo la gran facilidad que tenías para jugar fácilmente en la posición 1, 2, 3, 4. Sin duda, especialmente jugando FIBA en Colombia, imagino que era una gran ventaja para ti teniendo la estatura que tenías y si estabas jugando al 1 o al 2, poder tener esa capacidad física de sobreponerte a tus rivales y también la gran facilidad que tenías para, una vez estabas en el 1 contra 1, poder terminar en el aro o parar y lanzar desde afuera. ¿Qué tipo de, en esa época, qué tan físico era el baloncesto en esa época? ¿Qué tanto te ayudó tu parte física? Oh, me ayudó mucho, lógicamente, cuando uno tiene la ventaja de ser un poco más corpulento que su adversario, lógicamente que buscábamos el mecanismo de cómo poníamos a Lucho Murillo en la parte de abajo, porque la mayoría de los jugadores que jugaban mi posición, yo era el armador del equipo, pues no tenían la estatura que tenía yo ni el físico que tenía yo. Entonces, con el profesor Moreno diseñábamos jugadas en las que alguien más traía el balón y yo me iba a postear allá abajo. Y pues siempre nos daba resultado. Y ya cuando venía un hombre más grande, entonces lo sacábamos y trataba de sacar ese hombre para poderlo, porque era más rápido, lógicamente, que el hombre más grande que me estaba marcando en ese momento. Entonces sacarlo a un espacio más abierto para yo poder manobrear y entrar con facilidad al aro. ¿Alguna influencia por casualidad en esa época de Magic Johnson siendo tan grande jugando al point? ¿O no había acceso en esa época a ese tipo de información? No, sí, yo creo que a mí me motivó mucho Magic Johnson. Vale, vale la pena resaltar eso. Magic Johnson en esa época fue de los point guard que modificó realmente el básquetbol de los Estados Unidos, porque Magic Johnson era un 6'9", jugando de armador. Me acuerdo que en ese tiempo Los Ángeles Lakers tenían a Norman Nixon, que era el armador titular de ellos antes de que llegara Magic Johnson. Y desde que llegó Magic Johnson eh, llegó pidiendo su puesto de armador y realmente no había mucho que hacer porque en esa época no habían armadores tan grandes y todos los que lo marcaban a él sufrían pues el problema de que era tan físico y te podía entrar, te metía adentro, te ganaba porque fuera de que era alto, fuerte, también era muy rápido y pues muy rápido mentalmente también. O sea que sí, yo vi mucho los partidos, aunque mi equipo en esa época no era los Lakers, sino los Boston Saltis. Celtics, que era los Celtics de Boston, que en esa época era la rivalidad del básquetbol de los Estados Unidos, Lakers y Boston. Lucho, realmente una de las partes importantes que creo que fue el clutch de tu vida de basquetbolística fue cuando nosotros pudimos jugar el torneo profesional en Colombia. Cuando en un momento se llamaba Copa Sprite, cuando jugamos con Census 2, que droga a la rebaja, que pudimos jugar esos torneos donde verdaderamente tú eras el líder nato. A pesar de los americanos que tenían un buen talento y eran muy buenos, tú resaltabas. Una de las características que tú tenías era que también eras muy buenos defensa. Valle ganaba no tanto porque tuviera muy buenos jugadores, sino que nosotros éramos muy buenos defensa y realmente eso era lo que se inculcaba, la defensa, defensa, defensa. Creo que nosotros rara vez marcábamos en zona, siempre era individual. Pero yendo a ese punto, nosotros, la trayectoria, creo que nosotros ganamos 3 torneos seguidos, ganamos ese profesional, donde tú te destacaste, pero por encima de todos. Mira, yo deseaba, así sea un minuto. Mire, Lucho juega con el número 11. Ese número 11 yo lo deseaba, yo jugaba con mi 11, pero el caballo tenía el 11. Entonces, yo no podía, yo era el rookie, no podía jugar con el 11. Entonces, yo me enamoré de ese número 11. Cuando Lucho se iba para Estados Unidos, yo cogí el 11. A pesar de que el 11 también lo heredaba Henry Murillo. Entonces, con el tío Henry a veces nos combinaba. Pero entonces son muchas cosas que Lucho nos dejas marcado a nosotros y personalmente a mí, que uno se le va quedando en la mente y al final mi juego termina pareciéndose mucho al que jugaba Lucho. Entonces realmente a mí me gustaría que tú nos hablara sobre esos torneos de profesional con Census, con cuando se llamaba Copa Sprite y con Droga a la Rebaja.
Bueno, yo te digo que fueron tremendos torneos. Yo creo que ahí donde Valle pudo demostrar todo el poderío que tenía, porque como lo acabas de decir, como acabas de anotar, realmente los norteamericanos de nosotros eran muy buenos. Teníamos a Kelvin Smith, que Mark había Chamberlain. salido de la Universidad de Houston. De la Universidad de Houston teníamos a Mark Chamberlain, que había salido de Oklahoma City University y los dos excelentes jugadores, pero nosotros hay veces que jugamos sin ninguno de los dos americanos y nosotros el nivel no bajaba por ningún momento, el nivel siempre se mantenía y muchas veces Moreno se dio ese lujo. Sí. Y algo que anotaste es que es de destacar, Pachito, es que tú sabes la escuela donde viene el profesor Moreno. El profesor Moreno viene de la escuela de Bobby Knight y Bobby Knight con el equipo de Indiana era, digamos, casi un 90% de defensa. Porque nosotros tenemos uno llega aquí a entender que la defensa es, la defensa es la que hace el ataque. Acá hay equipos que realmente no tienen sistemas ofensivos, que todo lo produce la defensa. Si tú eres buen defensa no vas a tener que llevar, si tú presionas, vas a tener muchas cestas fáciles, no vas a tener que estar armando ningún tipo de sistema. Entonces muchos equipos como, no sé si se acuerdan de UNLV, la Universidad de Bien. Nevada, Las Vegas, que jugaba, presionaba la cancha todos los dos tiempos completamente, y ellos no tenían realmente un sistema claro ofensivo. Eh, y eso era lo que Moreno aprendió de eso acá en los Estados Unidos y era lo que nos inculcaba a nosotros allá. Y nosotros éramos realmente muy, pero muy fuertes defensivamente y que el equipo era muy espigado y es que la talla de nosotros era incomodaba a cualquier rival. Nosotros teníamos, me acuerdo que si no estoy equivocado, entrábamos con Lucho Murillo, entraban los dos americanos, y Mark Chamber era como 6'5", Kelvin Smith era como 6'7", entraba Kiko Kiko, Caicedo que creo. era como Kiko. 6'8". Yo creo que el más bajito era yo de todos. Y en esa Sí. época donde no había jugadores tan espigados, pues lógicamente nosotros teníamos una gran ventaja. Y que fuera de que éramos espigados, éramos muy atletas, éramos excelentes atletas. Y eso nos llevó a nosotros a otro nivel. Y me acuerdo tanto que a nivel de hinchada, los estadios se llenaban cuando iba a la selección Valle. No importa dónde fuera la selección Valle, ese equipo llenaba, iban a ver jugar a la selección Valle. Y esto no hubiese sido posible realmente si no hubiéramos tenido el equipo que nosotros tenemos, porque lógicamente el básquetbol es un deporte de conjunto y cada uno de los jugadores de esa época contribuyeron para que nosotros pudiéramos obtener esos tres títulos y ser en esa época dominar el básquetbol nacional y no solamente en los torneos profesionales, sino que nosotros llevamos casi consecutivamente 11 años sin perder un torneo nacional, Interligas. sin perder un torneo nacional casi 11 años, de Así los que, interligas, 11 años sin exacto. perder un torneo, o sea que ese equipo marcó la diferencia en Colombia realmente en esa época. Increíbles épocas. Pedrito, ¿qué recuerdas de esas épocas? Sí, todo lo que dice Lucho es muy cierto. Ese equipo era muy competitivo. Duramos mucho tiempo para que ese equipo cuando se empezó a desintegrar el equipo, yo creo que ahí fue cuando empezó Valle a perder, pero realmente ese equipo ganó muchísimos torneos y todos los torneos los ganó con muy buen margen con muy buen averaje en todos los marcadores. Ya volviendo otra vez al baloncesto de Lucho Murillo, recuerdo que cuando estábamos también en Selección Colombia, yéndonos a la Selección Colombia, muchos equipos del Sudamérica, cuando llegaba Lucho, todos lo tenían como referencia, el jugador más valioso que tenía Colombia. En ese entonces, ¿cuáles fueron los jugadores de Sudamérica que te marcaron en algún momento por su forma de juego? Wow, había muchos, estaba Campana de Argentina, jugué también contra Smith de Brasil, un equipo muy espigado, realmente muy fuerte en todos los aspectos. Argentina estaba empezando a hacer lo que hoy en día es en su basquetbol, ya habían empezado
el andamiaje. Los venezolanos también tenían tremendo equipo. Recuerden que Venezuela estuvo, creo que fue campeón interclubes como 2 veces, ¿no? Cuando estaba San Shepard. Creo que si no fueron campeones, estuvieron ahí cerquita, ¿no? Pero, pero había jugadores de mucha talla y para hacerles el comentario, además de eso, los jugadores del torneo profesional en esa época de Colombia eran jugadores que habían pisado, algunos habían pisado el maderamen de la NBA. Nosotros teníamos, por ejemplo, San Chepa, ¿no? Para hablar, yo creo que el mejor jugador que ha llegado al básquetbol posiblemente suramericano y de Colombia. Eh, San Chepa pudo haber jugado fácilmente en cualquier equipo profesional aquí en los Estados Unidos. Un jugador que en esa época no habían tiros de tres y terminaba casi con 50 puntos. Imagínense si hubiera tenido, si hubiéramos tenido, si hubiéramos Triples. tenido la línea de los tiros de tres. Eso había sido impresionante, pero era muy competitivo. O sea, los jugadores extranjeros que llegan a Colombia eran demasiado competitivos. Yo creo que en ese aspecto el torneo de ahora ha bajado mucho en calidad de los extranjeros. En los noventas, los ochentas, por alguna razón los coliseos como que se llenaban más. La gente iba masivamente a apoyar su equipo. No sé si era por la cercanía que tuvo el mundial, como que inspiró como esa ayuda del público a ir a apoyar a sus equipos. Pero en esa época que tú jugabas, y tú dices que siempre jugabas y se llenaban, ¿por qué no nos compartes en Colombia? ¿Cuáles eran las plazas, digamos, que a ti te llamaba la atención jugar, como que sentías más apoyo, más llegaba el público a acompañar y a mirar el espectáculo en Colombia? Bueno, lógicamente el Coliseo Evangelista, para nosotros ese era nuestro escenario y nosotros teníamos un dilema, nosotros no perdemos en casa, ni locos, nosotros no perdíamos en casa. Pero aparte de eso, te voy a decir, es que el básquetbol es un deporte demasiado entretenido. Eh, no es por desmeritar los otros deportes, pero el básquetbol te mantiene atento en todos los momentos. Siempre hay una jugada que va a salir para ESPN, tararán, tararán. Siempre la gente está pendiente de eso. Fuera de eso, que el básquetbol es muy entretenido. Yo no sé por qué en Colombia, desafortunadamente, no hemos podido desarrollar una liga profesional más fuerte cuando el básquetbol lleva gente. El básquetbol en esa época, eh, en todas las plazas que nosotros íbamos se llenaba, se llenaba. En el Evangelista Mora habían fechas que la gente se quedaba sin poder entrar. El coliseo se llenaba completamente, la gente no podía entrar. El básquetbol es un deporte demasiado dinámico, demasiado entretenido como para que en Colombia no haya una liga más fuerte de lo que nosotros debemos de lo que hay en este momento. El básquetbol posiblemente después del fútbol es el deporte más visto en el mundo. Y hay mucha gente que el baloncesto, lo que tú dices, es muy popular, uno se da cuenta inclusive en redes sociales, la gente le encanta el básquet, un deporte se practica mucho en cualquier barrio, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, la gente le gusta mucho jugar, ojalá que muy pronto volviera como a subir esa fiebre del baloncesto colombiano. Yo sí quisiera, eh, Lucho es una persona que tanto dentro, fuera de la cancha, en su ámbito personal, en su casa, en su hogar, una persona que ama el deporte, es muy aficionado al deporte en general y sobre todo al baloncesto. Alguna vez tuvimos una charla, vamos al lado polémico en ese momento, tuvimos una charla con Lucho y salió el tema y él me preguntó, ¿vos qué crees que ganaría el equipo de Jordan con el equipo de ahora? Un equipo de, no sé si te acordás mucho, Golden State. Golden State. Entonces Lucho me decía, no, es que lo que pasa es que ¿quién va a marcar a Stephen Curry? ¿Quién va a marcar a y entonces yo estaba escuchando la voz del que yo decía, pero ¿cómo así? En esa competencia no había algo como justo. A la manera, ¿quiénes pitarían? Los mismos árbitros, porque yo me puse a pensar, ¿por qué razón Golden State podría ganarle a estos Bulls de Chicago?
Bueno, nosotros hablamos cuando Golden State tenía a Kevin Durant. O sea, nosotros teníamos, ya que tenía a Kevin Durant, tenía a Stephen y tenía a Sí, Klay Thompson. entonces, eso, Tres de los mejores lanzadores en la historia del básquetbol. Y fuera de eso, tenía uno de los mejores defensas en Green. Y yo te decía eso porque fuera de eso era un equipo demasiado espigado, porque si tú te pones a ver la estatura que tenían ellos, el más bajito de ellos realmente era Stephen, es como 6'3", 6'3", 6'2", pero era el más bajito, el resto todos eran de 6'6", 6'7", 6'8", y Kevin Durant que es casi 7 pies, con McGee que son 7 pies. Y decía yo, bueno, pues, ¿quién va a salir a marcar a Kevin Durant allá? ¿Quién va a salir a marcar a Kevin Durant allá que tiene 7 pies? No pueden mandar a Lou Longley porque Lou Longley no va a poder con él allá afuera. ¿Qué va a hacer? Lou Longley no va a poder jugar. Se va a tener que quedar ¿dónde? En la banca porque el hombre no va a poder marcarlo a él. Decía yo, en el caso de Klay Thompson, ¿quién iba a marcar a Klay Thompson en ese equipo de, digamos que Pipe marque a Klay Thompson? siempre podía marcarlo. Bueno, Pipe podía marcarlo porque tiene el mismo tamaño. ¿A quién iba a marcar posiblemente Jordan iba a marcar a Stephen. Clay iba a quedar libre, iba a quedar de los tres lanzadores, uno de ellos iba a quedar libre. Y tú no le podías dar, a ese equipo no le podías dar usted el espacio de que ninguno de esos tres que quedara libre. Paso ni paso no era, sino como 6-1, 6-2. El otro era Stephen Kerr, que también jugaba muy poquito. Si nos vamos por talla, iba a ser muy difícil para ellos poder igualar a la talla de- del equipo de Golden State. Físicamente Golden State se los iba a llevar. Y hoy en día, si nosotros nos ponemos a ver el básquetbol, si nos ponemos a analizar, el básquetbol hoy en día es de gigantes, realmente es de gigantes. El básquetbol ya no es de los jugadores de seis pies, de 6'2". Para uno poder ser un jugador de 6 pies, 6'2", y estar en la NBA tiene que ser un jugador como Stephen, donde tenga un paquete completo, donde puedas lanzar, donde puedas driblar, donde puedas ser muy rápido, porque hace la diferencia. Vos ya no puedes hacer una sola cosa. La mayoría de los jugadores de hoy en día hacen más de una cosa. Por ejemplo, si vemos a Jockey con el equipo de Denver, ese tipo es lo que nosotros conocemos hoy en día como el 5 en uno, porque el hombre te juega todas las posiciones. Te juega todas las posiciones. Si lo quieres mandar a traer el balón, te trae el balón. Si lo quieres poner abajo, te postea. Si lo quieres poner a lanzar, te lanza. Si lo quieres poner a pasar, te pasa. El tipo lo hace todo. Y el tipo tiene 7 pies. O sea que el básquetbol realmente, y la mayoría de ellos, la mayoría de los jugadores grandes, importantes, de los jugadores importantes de hoy en día, son jugadores espigados realmente. Ya no tenemos jugadores. Si tú te pones a analizar en los últimos 5 años, que yo pensé que nunca iba a pasar esto en la NBA, en los últimos 5 años, si nosotros nos ponemos a analizar quiénes han sido los opcionados para MVP de los últimos 5 años, Hace, todos extranjeros y Extranjeros. todos de 7 pies, y todos de 7 pies. Tenemos a Embiid, tenemos a Jockey, Doncic. Lucas, Lucas, Luca, ya, Luca. Lucas, los últimos 5 años, todos los que han sido runner-up para la NBA han sido todos extranjeros. Y este año posiblemente vuelve y lo gana Jockey, porque yo no creo que haya otro jugador como Jockey en este momento. en Bayema. Ya, ¿y de cuántos pies es? 7 pies, 7'4". O sea que el básquetbol, y te lo hacen todo, te driblan, te lanzan, te hacen de todo. O sea que el básquetbol hoy en día es un deporte de gigantes. Nosotros tuvimos la oportunidad, fuimos los últimos, fuimos los, los últimos con suerte, que con la estatura que tuvimos pudimos jugar, porque ya con la estatura que nosotros tenemos ya no podemos. Pedrito, uno de los jugadores más dominantes en su posición en Colombia. En el momento jugando con Valle, tú jugabas al 5. ¿Y cómo se empezó a desarrollar esa posición a nivel que pasaba el tiempo allá en Colombia? Bueno, yo creo que en ese momento en el equipo del Valle había también una competencia muy dura dentro de los cinco que habían, porque siempre estaba Henry, estaba Casimiro, había una competencia bastante dura para poder estar dentro del equipo. Y yo tuve la fortuna también de que cuando Lucho llegó, él me enseñó también mucho, porque Lucho se quedaba en el Coliseo entrenando o haciendo tiros o haciendo movimientos específicos. Y en algunos momentos él me cogía a mí, me ayudaba también,
me enseñaba movimiento, me enseñaba cómo mover los pies y esto también me ayudó mucho a mí a coger, a tener esa facilidad de posición, de cómo posicionarme en el poste y poder hacer pues el trabajo que me tocaba hacer y en especial el trabajo de muchas pantallas, porque Valle se caracterizaba por hacer muchas pantallas. La época que tú jugabas con el baloncesto que se jugaba, que era muy físico y como dice Pedrito, tantas pantallas, tanto esfuerzo físico. ¿Recuerdas alguna persona que te jugara en Colombia una defensa fuerte? Sí, hubieron muchos, había jugadores que de todas maneras lo invitaban a uno a ser mejor y lógicamente uno invitaba a ellos a que fueran mejores y era un reto tremendo. Por ejemplo, me parece que Pacho jugaba buena defensa cuando ya nosotros nos dividimos. Pacho le gustaba jugar contra mí. Pacho era un reto para él jugar contra Lucho Murillo y para Lucho Murillo era un reto jugar contra Pacho. Y Abimael también era uno de los jugadores que también le gustaba jugar en contra y ese tipo de competencia me gustaba porque te invitaban a ti a ser mejor y uno los invitaba a ellos a ser mejor y esos fueron de los jugadores que me marcaron a mí, que fueron difíciles en mi época. Yo diría que esos de los dos jugadores, Pacho y Abimael. Te cuento una cosa, Lucho, que recientemente tuve la oportunidad de estar en Medellín y allí pudimos estar hablando mucho de baloncesto con mucha gente y una de esas conversaciones con William Gómez, él coincide con el comentario que tú acabas de hacer de Pacho, que lo mencionamos en uno de los capítulos anteriores, que William se expresa muy bien de lo que recordaba la defensa de Pacho. Son cosas que uno se emociona y recuerda, y yo a mis alumnos a veces también le platico esto. No sé si tú te acuerdas, como decía Pedro, que tú te quedabas en la cancha, pues lanzando, enseñando y nosotros viéndote. No sé si tú te acuerdas que como yo era un rookie, entonces yo te decía, yo para aprender, por poder jugar en contra tuyo, yo te decía, Lucho, el que gana, me compra la cerveza. Eran como dos, te gustan las que no sé si aún te sigue gustando. Entonces, mucho, yo sabía que me iba a perder, pero yo trataba de hacer mi mejor esfuerzo para poder vivir. Compró bastantes. Yo traté de jugar casi con todos los americanos que venía, traté de jugar y a la mayoría me gané. Entonces, no sé si tú recuerdas lo fácil que era y la manera de que tú le enseñabas a los demás, como si estuvieras dirigiendo, si eres consciente de que tú estabas ayudando a las personas, si estabas proyectando un aprendizaje a los otros jugadores, si eras consciente. Sí, claro. Pagó, pagó Pero una bastante de las cosas que cerveza. estaba consciente es que realmente Pachito pagó, pagó bastante. Pagó, con mucho cariño, de verdad, con mucho cariño. Uno lo hacía, no, y uno lo hacía porque, pues, lógicamente, eh, a mí me gustaba ganar y si uno le daba y si uno podía ayudar a los compañeros a ser mejores, pues, ¿por qué no? Y lógicamente, y Pacho estaba deseoso de poder aprender más, él quería aprender y uno no le puede negar esa oportunidad a nadie y pues Pacho se quedaba trabajando conmigo y una de las cosas, a veces cuando trabajamos ofensiva también les decía, miren, la ofensiva uno tiene que mirar es cómo está parado el otro jugador, hermano. Si usted ve que ese jugador tiene el pie derecho más adelante, váyase por ese lado porque va a ser muy difícil para él tratar de regresar. No se vayan a ir para el otro lado. Váyanse después de que uno haga ese primer paso explosivo y ya pase el hombro, ya es muy difícil que el otro lo vaya a parar a uno. La única manera es que le haga foul. Pero habían detallitos con Pedro. Yo creo que nosotros con Pedro a veces disfrutábamos y hasta nos reíamos de los contrarios porque a veces él me hacía una pantalla alta y hacía lo que nosotros decíamos el pick and roll, que es de las jugadas más viejas pero más efectivas del básquetbol en el mundo. Y pues realmente era un abuso cuando yo hacía eso con Pedro, porque yo creo que la única persona en el básquetbol colombiano que podía medio parar a Pedro cuando se hacía eso era George Christopher, que tenía Sí. posiblemente el físico, la fuerza, la potencia para poder parar a Pedro. El resto,
eso era un abuso realmente. Hacer el pick and roll con Pedro era una cosa tremenda porque si no si se quedaban allá los dos tratando de defender a Pedro, entonces me daban el tiro a mí. Y si se quedaban conmigo, entonces la pasaba a Pedro. Y había ese mismatch que siempre creábamos entre Pedro y mi persona y lógicamente que siempre lo íbamos a ganar por el físico y la corpulencia de Pedro. Y pasamos, nos divertimos mucho, realmente nos divertimos mucho haciendo parte de esta selección Valle y pasamos muy buenos, tuvimos muy buenos momentos. Eso era una familia realmente, porque a pesar de que todo tampoco era color de rosa, a veces teníamos roces con nosotros, pero siempre era una familia, todos nos defendíamos, todos pendientes de todos y compartíamos mucho tanto adentro como fuera de la cancha. Entonces, yo creo que ese equipo fue una familia que llevó a que pudiéramos conseguir muchas cosas importantes para el baloncesto del Valle en ese momento. Lucho, en ese trasegar del baloncesto, ¿en qué países tuviste la oportunidad de jugar? Fuera de Estados Bueno, Unidos. nosotros con la selección Colombia del Mundial, nosotros estuvimos casi por fuera como 4 meses. Estuvimos jugando en muchas partes. Estuvimos jugando en Francia, en Inglaterra, estuvimos jugando en China, estuvimos jugando aquí en los Estados Unidos, estuvimos jugando en Singapur, estuvimos jugando en en Alemania. Bueno, hicimos un recorrido que fue un recorrido histórico que yo creo que ninguna otra selección ni de fútbol lo han llegado a realizar, pero muy provechoso y una selección en la cual nosotros también esa selección lo dimos todo. Desafortunadamente, eh, el nivel, a pesar de que nos entrenamos y todas esas cosas, el nivel era completamente diferente. Las selecciones que iban al campeonato mundial eran tremendas. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la Unión Soviética, que fue la que ganó en esa época el torneo ahí en Cali, el torneo mundial. De ahí salieron como 4 jugadores para la NBA, entre esos salió Sabonis, que era el rookie del equipo. Eh, Tachenko creo que no quiso venir, pero los otros dos aleros, que no me acuerdo los nombres, estuvieron acá en la NBA. Eh, estaba de Yugoslavia, estaba Kikanovic, estaba Petrovic, que estaba también en sus inicios y todas las cosas, era un pelado. Habían, mejor dicho, todos esos equipos eran equipos de tremendo talento. Estados Unidos, ¿se acuerdan que estuvo Doug Rivers, que era el entrenador hoy en día del equipo de Milwaukee? Estuvo Anthony Carr, estuvo Zombo, bueno, una gran cantidad de jugadores y nosotros no teníamos realmente nosotros no teníamos el nivel que tenían ellos, no teníamos la experiencia, no teníamos el andamiaje que tenían ellos, pero yo considero que nosotros hicimos un excelente mundial, porque nosotros en Estados Unidos nos codiamos, nosotros con Estados Unidos creo que el partido quedó como 85-100, algo así, que posiblemente fue el mejor partido de nosotros en el torneo. Resulta que hace unos poco tiempo le hicieron un homenaje a los participantes del Mundial. Te pudiste encontrar con tus viejos compañeros, de qué Sí, hablaron, qué anécdotas, qué se dijeron, qué tan felices estaban en esa reunión, en ese homenaje. bueno, realmente fue maravilloso para todos nosotros volvernos a reencontrar después de tantos años y poder estar juntos y poder contar las experiencias que tuvimos en esa época. Fue increíble y queremos darle las gracias al presidente de la Federación Colombiana porque gracias a él se pudo realizar esa reunión y a cada uno de los participantes de la Selección Colombia que estuvieron allá en Cali, recordando a la Liga, al Valle, que también nos facilitó los escenarios para poder hacer una clínica. Nosotros hicimos una clínica ahí en la Escuela Nacional del Deporte para los Niños, eh, pero fue una cosa increíble y todo se veía muy bien, jóvenes y bellos. Realmente fue grato volverlos a ver a cada uno de ellos. ¿Por qué no nos revives esa jugada famosa que te anulan y que se siente? Alguien me contó a mí que el Coliseo allá en Cali se ha llenado
100% en algunas ocasiones. Una de esas creo que fue un concierto de la Fania, otra fue un político y otro era para los partidos de básquetbol. Y tú tienes un partido jugando contra Estados Unidos, una jugada como que le haces una finta de pase por detrás a alguien, el público se emociona, empieza a gritar tu nombre, miles de personas, pero te cancelan esa jugada. ¿Tú por casualidad recuerdas eso, Lucho? Sí, sí, desafortunadamente la cancelaron. Pues una jugada que hace uno la finta por la parte de atrás antes de empezar el doble ritmo. Hace la magia que uno la va a pasar porque íbamos 2 contra 1. Y creo que era Doug River el que estaba allí en ese momento, se comió todo y y la clavé y el árbitro la anuló, una jugada lícita, pero bueno, el estadio quería reventar de la felicidad, en fin, y cuando yo ya caigo emocionado de esa jugada, me entero de que el árbitro la había anulado que por camina. Pero bueno, son cosas del deporte, esas son cosas que pasan en el deporte. No, la parte social de Lucho, que es una persona bastante social. Me acuerdo que cuando Lucho, nosotros teníamos, hombre, uno valoraba tanto que cuando Lucho salía, dejábamos de entrenar y terminaban los campeonatos, había una discoteca se llamaba Nuestra Herencia. Entonces Lucho iba allá y Lucho iba siempre con su camisita bien elegante, corpulento. El chaliz. Donde la gente Chavín, una canción de Chavín, donde va- y uno miraba el personaje, yo me pregunto qué sentía de esos güeyes, que realmente tú debiste darte cuenta, la gente que te rodeas, en la cancha, en la discoteca, afuera, en el baile, cuando charlamos, hablamos, Cuando era Diga, la camisa de chaliz, el pantalón de prenses y los zapatos dominico. como, como, como Juan Pachanga. No, 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 era una cosa, eh, la verdad era que es que la gente realmente conocía posiblemente a Lucho Murillo, a Lucho el basquetbolista, pero no conocían a Luis Murillo, la persona. Yo creo que ustedes fueron de las pocas personas que pudieron realmente compartir conmigo el día y la noche, los triunfos y las derrotas. Y para nosotros no era ninguna diferencia, para nosotros no era Lucho Murillo este y Pacho este, no éramos un solo grupo, éramos una sola unidad. Lo más importante era que con la gente que yo compartía, ellos sabían quién era Lucho Murillo. Ellos sabían qué tipo de persona era, eh, cómo era yo, cuál era mi ética profesional, porque gracias por Pacho resaltar eso y Pedro resaltar. Pero el básquetbol yo lo tomé en serio. El básquetbol para mí era una cosa que todavía la llevo en la sangre. Yo estuve aquí en mis primeros años como maestro del distrito de HISD, estuve de esos primeros, yo estuve en una escuela que se llama César Chávez, aquí en Houston. Los primeros 10 años estuve como entrenador, estuve en todas las clínicas, había y por haber. Si yo te mostrara, tengo fotografías con Bowie Knight, con Dean Smith, que era mi entrenador toda la vida. North Carolina ha sido el equipo, como sabe Pedro, lo sabe, que ese ha sido el equipo que yo toda la vida he seguido de college. Y tengo con todos esos entrenadores, cantidad, no me perdía una clínica al año, yo iba por lo menos a unas 2 o 3 clínicas eh, a nivel nacional, muchas fuera que me tocó costearlas a mí, pero eso era lo que quería. Muchos éxitos también como entrenador, transmití muchas cosas positivas, muchos jugadores con los que yo estuve estuvieron, unos estuvieron jugando con la NFL, que jugaban basquetbol y fútbol, pero eran lógicamente mejores jugadores de fútbol. Otros llegaron a nivel universitario, algunos tuvieron en el draft, pero es una cosa que realmente, como dicen ellos, eran dos personas completamente diferentes. Yo cuando estaba en el juego estaba enfocado en el juego. Y no me gustaba estar por ahí hablando, el otro no era enfocado en el juego. Y cuando era de charlar, vamos a charlar.
No, y fuera eso que andamos con una media libra de pollo, porque nos gustaba mucho el pollo. ¿No es cierto, Pedro? Ya iba a hablar del pollo cuando salíamos a comer pollo en Bogotá. Cuando salíamos a comer pollo en Bogotá y hablar de ese tema. Sobre todo porque necesitamos calorías en Bogotá. Con toda la calidad de persona que obviamente Pacho, Pedro, todas las conversaciones que estamos teniendo, en cuestión de héroes tuyos creciendo, ¿quiénes eran tus héroes? ¿Quién fue la persona, un héroe en particular que te inspiró a hacer todo lo que hiciste en la vida? Bueno, primero te digo mi madre. Mi madre fue para mí, era mi heroína. Mi madre nos dio a nosotros todo lo que nosotros necesitábamos para poder salir adelante, lógicamente con el apoyo de mi papá, pero mi mamá la que estuvo siempre presente allí, la que siempre nos impulsó a que nosotros fuéramos mejores personas, que llegáramos a ser algún día profesionales. Y pues yo creo que se lo debo todo a ella realmente porque ella fue la que me inculcó lo del trabajo duro, y gracias a seguir sus consejos, pues hizo la diferencia. Realmente mi madre ha sido para mí todo. Pedrito, en el caso tuyo, ¿cuál fue tu héroe? En el caso, yo creo que en el caso mío también fue doña Magola, que también era la que nos impulsaba a todos a ir a los entrenamientos, la que tenía su tienda ahí, con su tienda nos daba los pasajes para ir para ir a cada uno de los entrenamientos. Yo creo que también ella fue la que nos impulsó mucho para salir adelante en la vida también. Como dice Lucho, pues en ese entonces mi papá era el proveedor, ¿cierto? Le tocaba pues trabajar, en ese momento ellos trabajaban, casi todo el tiempo estaban en el trabajo, y en las que estaban al frente pues de la casa pues eran las mamás las que le tocaba lidiar más con uno y estar más pendiente de uno. Y el caso tuyo, Pacho. Bueno, en mi caso algo un poquito diferente. Yo fui huérfano de madre muy temprano, pero quedé al cargo de mi hermana Bolivia, y realmente Bolivia fue mi madre después de que mi madre falleció, muy joven. Bolivia jugó baloncesto, mi hermana Bolivia, y ella me inculcó verdaderamente los pasajes. Mira, en esa época era tan complejo porque nosotros vivíamos, yo vivía en Chimilancos, mucho vivía en América, y Pedro vive en Villa del Sur. Son muy distantes a donde queda el Coliseo Pedrito, entonces a veces no había para el pasaje, toca irse caminando. Yo creo que Lucho jugó un torneo hermano donde el profe Moreno se lesiona, creo que Lucho lo traen de Estados Unidos, no sé si te acuerdas, donde Moreno el primer partido era para despedir a Moreno, yo creo que tú jugaste ahí. Y ese Sí. fue un torneo de mayores ahí en el Evangelista Mora. El papagayo y el blanco y negro se me pasaban, hermano. Usted se imagina, no están hasta el Chimilango caminando, complicado. Para un muchacho de 15, 16 años era muy difícil. Entonces son cosas que uno valoraba mucho porque en ese momento no las tenía. Ahora los muchachos van a escuela, lo tienen más fácil, lo llevan los papás. Pero igual, nosotros creo que fuimos ese tipo de personas y ese tipo de deportistas es porque también nos esforzamos lo suficiente para hacer. Creo que Colombia está pasando por un momento muy interesante históricamente con tanto talento que hay. Una cosa es constante, Lucho, y se sabe, tú lo sabes, Pacho lo sabe, Pedrito lo sabe. Jugar y esa transición cuando la gente está jugando en el exterior no siempre es fácil porque cuando uno es como capitán en Colombia le toca llegar a ser rookie y empezar de abajo otra vez, no es una transición fácil. Lucho, ¿qué tal si cerramos con un consejo para todos esos muchachos jóvenes que te están escuchando en este momento y que están empezando de pronto una transición de pasar a un nivel un poco más alto de baloncesto? ¿Cuál sería un consejo que le podría dar a todas estas personas, Lucho? Bueno, primero que todo ah, es decirles que no hay ningún secreto para el éxito. Muchas veces la gente dice que es que este equipo o esta persona tiene suerte. La suerte no viene si no te preparas. Si tú no estás preparado, no existe la suerte porque nada te va a caer del cielo. Entonces, cuando ustedes dicen que van a practicar algo, realmente dedíquense a eso, pónganle su corazón, alma, corazón y como se dice, y vida, Vida. porque es la única forma.
La pasión es la llama que lo lleva a uno a cualquier lado. Si uno no tiene pasión por lo que uno hace, por lo que uno quiere, va a ser muy difícil llegar a conseguir lo que uno quiere. Entonces, cuando te vayas a dedicar, dedícate de verdad y cree en lo que tú haces, porque si no crees en lo que haces, va a ser muy difícil tratar de salir adelante. Bueno, Lucho, hombre, muy agradecido de que esté aquí, de volverte a ver aunque a la distancia. Espero que muy pronto te pueda saludar en persona. Y tú sabes que yo he sido toda la vida un admirador tuyo, de tu forma de trabajar, de tu forma de ser. Tú sabes, para adelante, mi hermano, y que para siempre, en los días siempre, Lucho, uno de los mejores, o si no, de los mejores jugadores que yo he visto en mi vida, yo he visto mucho. Gracias, Pacho, gracias. Luigi Morillo, un placer, hermano, haberlo tenido aquí en Baloncesto de Norte a Sur. Como te dije al comienzo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Una charla muy amena. Recordamos muchos episodios pasados y esperemos que no sea el último y tengamos otras charlas más en Baloncesto de Norte a Sur para ilustrar también a todos estos personas que nos siguen y que quieren estar enteradas de muchas facetas del baloncesto. Yo creo que en algún momento podemos estar también buscándote para hablar del baloncesto universitario que inicia ahora sus finales, que es muy, muy importante, y podemos estar hablando de ese tema. Lucho, muchas gracias, hermano, ahí estaremos viéndonos. De pronto, en estos días que vengas por acá, nos encontramos y llamamos a Pacho para que pague una cerveza. La invito yo. Lucho, gracias por tantas alegrías que le brindaste al baloncesto colombiano. Tú tienes que saber que Colombia te quiere mucho y Colombia te agradece todo lo que hiciste por el baloncesto colombiano. Lucho, muchas gracias por tu carrera, por tu obra como deportista y como ser humano, y gracias por acompañarnos en este episodio del día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente para mí ha sido un placer poder haber compartido con Pedrito, con Pacho, contigo, por esta oportunidad que me han dado de expresarme, y estaré a la orden cuando necesiten. Por favor, simplemente se comunican conmigo y estaré siempre ahí tratando de colaborar en lo que pueda. Bueno, muchachos, gracias por acompañarnos. Esto fue Baloncesto de Norte a Sur hoy, con uno de los 5 más grandes de la historia del baloncesto colombiano. Recuerden que todos los martes vamos a estar subiendo episodios, y gracias por la compañía. Gracias, muchachos, nos vemos en la próxima.